Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este webinar Mastermind Viverrent. Hoy tenemos a un invitado casi de la casa que ha estado en mentoría con nosotros, en academia, ha estado en el club que hicimos con el Club de Estados Unidos, con el Club de los Billonarios. Jorge Castro, buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Muy bien, pues gracias por compartir tu experiencia y bueno, pues vamos a hacer los saludos que ya son costumbre con Manuel Morales y Manuel Zambrano, los organizadores. Buenos días, ¿cómo están, Manuel, Emanuel? Hola, buenos días, Pablo. Muy bien, aquí andamos. Buenos Gracias. días. Ahí sí pueden comentar en el chat desde dónde se están conectando. Y Pablo, si me puedes hacer co-host. Gracias. Sí, muy bien. Pues vamos organizando y conocemos a Jorge desde hace, bueno, ahora nos contará él, pero por lo menos 4 años, ¿no, Jorge? Que estuviste primero en la academia, en el reto y después en la mentoría. Y has tenido mucho seguimiento, especialmente Manuel Zambrano y Emmanuel, te conocen bien también porque ambos han estado trabajando contigo en búsqueda de propiedades, en análisis. Yo recuerdo a Jorge como un alumno destacado, estos que todos los profesores quieren tener porque hace muchas preguntas y no se queda con la primera respuesta. Me acuerdo las caras de Jorge así en la mentoría, así como quedándote, no te quedabas convencido de alguna explicación. Y bueno, eso hace que siempre llegues más allá y cuestiones eh, pues incluso todo lo que te explican, ¿no? Todo lo que vas aprendiendo. Em, por eso tengo muchas ganas de que nos compartas ese camino despacio. Claro, Pues gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a comenzar con los saludos. Por favor, los que nos estén escuchando en redes sociales, que se puedan mover a Zoom. Si pueden poner, Manuel, por favor, en los comentarios de Facebook el link de Zoom para aquellos que todavía no están aquí en vivo con nosotros. Adelante con los saludos, ya nos van saludando. Sí, Pablo, pues ya van saludando a varios. Hay mucha gente como que estaba esperando el webinar. Nos tomamos un tiempecito y pues mira, iniciaron todos muy proactivos aquí mandando saludos y el primero que por ahí nos saludó fue Sergio. Un saludo, Sergio, desde Estado de México. Saludos, Sergio. Antonio, a ver, abro un poquito la pantalla, no lo veo muy bien. Antonio Esquivel, un saludo desde Mérida. Mauricio Moraila, desde Guasave, Sinaloa, un saludo. Francisco Méndez, desde Guadalajara, un saludo. José García, desde Ciudad de México. Eduardo de los Santos, desde Guadalajara, un saludo, Eduardo. Jorge y Marisela, buenos amigos, saludos desde Tlaquepaque. Mario Vegas, desde Miami, un saludo también para allá, para Miami. Nayeli Cifuentes, de hoy está en Matamoros. Un saludo. Elizabeth Díaz desde Querétaro. Jorge Marcela dice que saludos. Laura Beatriz. Buenos días desde Veracruz. Miguel Ruiz de Ciudad de México. Emanuel Sánchez. Tuxtla Gutiérrez de Yanira. Saludos de Ciudad de México. Alirio desde San Cristóbal, Venezuela. Un saludo hasta por allá, hasta Venezuela. Saludos también a Chile desde Isabel. Un saludo. Patricia González desde Toluca, Jorge Zúñiga desde Arandas, Jalisco, un saludo para toda la gente de Arandas también, José Antonio Ramírez desde México, Armando Arriaga desde Guanajuato, Sergio Garro desde Costa Rica, saludos hasta por allá, hasta Costa Rica, toda la gente por allá. Diana Sensores también, saludos, buenos días, hola, buenos días, saludos desde Salvador. Ayala, Salvador Ayala, precisamente, Laura Arandas desde León, y Manuel, se pues va tu voz. nos siguen saludando, Pablo. Sí, perdón, se iba tu voz un momentito. No sé Ah, si... disculpa, Ah, disculpa. Ahorita me acomodo bien. ok. Muy bien, pues un saludo a todos. Hay viejos conocidos y otros más nuevos. Y el webinar de hoy es sobre el recorrido de Jorge como inversionista, como aprendiz de las redes de las rentas intensivas, pero también un proyecto
principal de Coliving que ha hecho Jorge, que se diseñó como pet friendly, como un lugar para, para mascotas. Y además Jorge, además de que conoce mucho el mundo de de las mascotas, tiene una empresa de alimento para perros, creo que es, y conoce muy bien este mundo que hemos analizado algunas veces en estos webinars y en ViveRents, pero sentimos que no lo conocemos tan profundamente. Bueno, es el webinar 167 y ahora haré algunos anuncios al final de la primera parte. Como recuerdan, tenemos una hora en esta parte que es también la que están escuchando en podcast y, y después tenemos la sesión privada de una media hora con Jorge para detalles más íntimos. Muy bien, bueno, pues Jorge, bienvenido. Bienvenido a tu casa y a la comunidad ViveRent. Y vamos a empezar un poquito por, recuérdanos cuándo nos conocimos y sobre todo un poco tu perfil que hacías antes, que haces ahora y por qué empezaste a pensar en invertir en bienes raíces de rentas. Mira, ¿dónde empezamos? Dices hace 4 años, puede ser, ¿eh? Que haya iniciado hace 4 años. No, ya me tocó, no sé ahorita el esquema de la academia, cómo sea, pero yo me acuerdo, yo entré a el reto de los 90 días, se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego de ahí me gustó mucho toda la parte que enseñaron en esos 2, 3 días y el seguimiento tenían el programa de mentoría. Y ya me metí a ese programa en donde creo que teníamos 2 sesiones, 2 sesiones semanales, Sí. para analizar propiedades. Y a mí me costaba, me acuerdo mucho que me costaba mucho trabajo aterrizar lo que decían, porque todo el mundo de bienes raíces para mí era totalmente nuevo, ¿no? Entonces yo me propuse eh, por lo menos llevar una propiedad cada semana a discusión, ¿no? Aunque no creyera yo en la propiedad, yo me esforzaba por tener que visitar una propiedad y hacer el croquis de la propiedad para el croquis, y hacíamos también analizar el espacio en donde estaba la propiedad con estos círculos que hacíamos de 1,5 kilómetros, creo, más o menos, de radio, para los 15 minutos de los que iban a estar viviendo en esa casa que había alrededor. Todo eso lo hacía para pues tener algo con qué presentar y ver qué criterios eran buenos y qué no, porque yo honestamente me presentaba con la casa sin saber si era una buena opción o no. O sea, no la presentaba porque pensaba que era una buena opción, simplemente la presentaba para poder discutir sobre ella, ¿no? Analizarla, sí. Y así fue, pues, los 3 meses que duró la mentoría. Sí, sí, me acuerdo que en esa época todavía me involucraba yo mucho en cada sesión y bueno, Manuel es el que se acuerda con detalle. Lo que decíamos era, bueno, quien quiera proponer una propiedad para analizar, tiene que mandarla antes y se elegían las dos o tres primeras, ¿no, Manuel? Y porque no daba tiempo a analizar más de dos, pero siempre había alguna de Jorge, ya también me acuerdo. Y después, Jorge, creo que también continuaste un tiempo, había una manera de seguir en la mentoría de mes a mes y también continuaste un tiempo. Y esa Sí, persistencia de Jorge para analizar todo lo que podía, eh, todas las propiedades, digamos, que podían ser eh, sujetas de hacer una renta intensiva, pues empezaste casi a agotar el mercado, porque me acuerdo que empezaste a traer propiedades que yo conocía, que yo había visitado. sí es cierto, sí es cierto. Sí, eso Eh, también pasó. Y la verdad es que yo seguí, o sea, yo duré mucho tiempo sin encontrar algo que me llamara la atención de una propiedad. Yo tenía y todo esto nació porque yo tenía una casa en renta acá en Guadalajara que me generaba muy poca rentabilidad, menos del 5%. en renta Eh, tradicional, ¿no?
sí, por renta tradicional. Que curioso con esa propiedad es que cuando iniciamos a rentarla, mi esposa se empezó a involucrar en ella y ella, sin tener todo este conocimiento, porque te estoy hablando de hace 20 años, ella la empezó a rentar por no por habitación, casi casi por cama, porque ¿Ah, sí? metíamos varias camas en una habitación y nos la rentaban alumnos del TEC y estaba la casa muy retirada. De Después, del TEC. entró un familiar a la casa y como que se deshizo ahí todo el ambiente y dijimos, ¿sabes qué? Ya vámonos a lo tradicional y nos fuimos a lo tradicional. Este, Jorge, perdón, se oye un poquito bajito. No sé si es. ah, a ver, déjame ¿Estás usando el chequear. micro de ahí? O. Creo que sí. A ver, ahora. ¿Ahí me escucha mejor o no? Sí, 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 pero no hace sí, falta sí, que sí, se lo oye bien. muevas tanto, ¿eh? No, yo creo que más bien, aunque esté direccionado. A ver ahí. Este, Sí, ¿Ahí ahí. me escuchan? Sí. Sí. Bueno, y entonces ahí ya teníamos como una primera noción de este tema de las rentas intensivas. Cuando se los escuché a ustedes, pues se me hizo muy interesante. Y, y bueno, pues fue toda esta historia de ver y ver y ver y ver propiedades. Eh, Finalmente, creo que tardé como un año y medio en decidirme por una. Eh, También estaba el reto de vender la propiedad. Que analicé yo la propiedad que teníamos para hacer las Perdón, rentas Jorge, pero creo intensivas. que otra vez se volvió a Sí. escuchar Ahí sí ya se bajito. oyó muy bajito. No sé si estás, mira, en Zoom, puedes decirle que utilice, estás en una compu, ¿verdad? Sí. En Zoom, en el micrófono, le puedes decir que utilice el micrófono de tu compu. Digo, puedes seguir con audífonos, pero que utilice el micrófono de la compu. Si Ah, le das al botón de audio donde viene el micrófono, allá la flechita, a ver si eso mejora. Bueno, mientras se organiza Jorge, estos son los problemas del vivo, pero también las ventajas que ¿ahí se escucha podemos mejor? interactuar con No va. todos los participantes aquí en vivo. Así que por favor vayan pensando preguntas para Jorge. A lo mejor alguno lo conoce ya de la mentoría o ¿Ahí de se otras escucha mejor o formaciones. no? A Sí, ver, ya se oye bien. A ver. Bueno, y entonces, analicé la casa que tenía para poderla hacer rentable y no se facilitaba, sobre todo porque tenía, o sea, no podíamos aprovechar la azotea, tenía dos aguas, ¿no? El techo. Y recuerdo que también la casa, el metro cuadrado estaba muy alto para un parámetro que teníamos en ese entonces, que ahorita se me va, creo que era 12,000 pesos metro cuadrado, podría ser. Este, y esa casa se lo volaba. Entonces dije, no, esto nunca va a ser rentable. La vendí, empecé a buscar la casa y cuando vi una, me acuerdo que le hablé a Manuel para que fuera a verla conmigo. Ujú. Este, y me dijo, no, pues esta va a ser. Y dije, en la madre, pues ya la encontré, pues ahora hay que hacer todo el proceso, ¿ah? Y la compramos, este, y se hizo todo el planteamiento con un arquitecto de las habitaciones, bla, bla, bla. Reto enorme para mí encontrar quién la construyera. Ahí creo que duró la casa como fácil un año y medio o 2 años en espera de construirse, ya con el proyecto hecho, porque yo no encontraba alguien que me pudiera dar con certeza cuánto tenía yo que invertir. Y entonces a mí me ponía muy nervioso el que me fuera yo a quedar sin recurso durante el proceso de la remodelación y ni la voy a poder rentar. Y bueno, ese era mi tema, ¿no? pero un momento, Y Jorge, perdón que te finalmente, detenga. Manuel Para me presentó con Memo, Jorge, también de perdón. la comunidad, y ya con él me animé y la Jorge, idea. ¿nos escuchas?
Yo sí. Ok. Te quería Sí, preguntar algo, Pablo. Dale, sí, Pablo. un Ah, momentito. No, más bien, para remontarnos un poquito, digo, este ya fue el proyecto definitivo del que vamos a hablar ahora, pero unos minutos que nos cuentes un poquito, tú como empresario, decías que, bueno, habías tenido una propiedad que rentaste desde hace 20 años. Primero se intentó, digo, primero hiciste por camas, luego renta tradicional, tenía baja rentabilidad y un poco eso fue lo que te llevó a buscar Vive Rent, pero me gustaría preguntarte esa parte, o sea, porque pasa mucho con empresarios, ¿no? Porque saben hacer lo que hacen en su negocio, es donde hacen dinero. ¿Y cómo veías tú los bienes raíces? Porque sé que en tu familia, por ejemplo, pues sí había una tradición de comprar propiedades como una estrategia de ahorro a largo plazo, o no sé si nos puedes reflexionar un poquito cómo veías tú esa inversión en bienes raíces en renta y por qué te decidiste dedicar tanto tiempo, porque la verdad le dedicaste muchísimo tiempo a la mentoría. mira, fueron dos cosas, creo yo. Una, que yo ya había, no había leído yo, y de hecho todavía no lo leo, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero ese concepto yo ya lo tenía en la cabeza de lo que proponía este Kiyosaki. Y alguna vez me puse a hacer yo números y dije, no, pues eso no es posible en México, ¿no? Pero se me hacía muy interesante el esquema. Y me acuerdo, perfecto, primero, y como contacté con ustedes fue a través del programa de radio de Luis. Luis, muy bien. Él, un día estaba yo esperando a mi hija afuera de su clase me acuerdo que estaba haciendo en la noche, y en el coche, pues, empezó Luis a hablar sobre este tema y dije, anda, esto es exactamente lo que yo había escuchado, pero ahora parece que ellos ya le encontraron el caminito. Y entonces empecé a Ajá. investigar más sobre ustedes y ya, ¿no? Fue que los conocí, que me enteré de la academia y entonces me entusiasmó mucho porque el esquema me atraía. Y sí es cierto, o sea, en la familia siempre mi padre ha sido mucho de invertir en bienes raíces, pero fíjate que mi padre siempre digo, nunca se preocupó porque la inversión en el bien raíz fuera rentable o generara flujo. Simplemente veía una oportunidad y compraba, ya fuera un terreno o una casa o lo que fuera, pero nunca preocupado porque fuera algo rentable. Y conociendo yo este esquema, dije, mira, esto por aquí puede ser más interesante el que los bienes raíces realmente generen, porque pues para nosotros yo creo que el 80% de los bienes raíces eran pues más bien problemas que algo que generara flujo, pues, ¿no? Claro, o sea, tu padre tenía esta mentalidad que es muy común en todo el mundo latino, de ver el bien raíz como un mecanismo de ahorro a largo plazo y de no solo de preservar el dinero, sino de multiplicarlo, pero un poco es la estrategia que yo llamo como aparcar el dinero, o sea, aparcas el dinero y crece solo ahí, ¿no? Pero, y sí, a lo mejor lo usas un poco, ustedes en sus empresas pues usaban, de hecho nos has compartido, bueno, has compartido mucho, Jorge, también en eso quiero destacar que además de participar mucho como mentoría, Jorge ha hablado con otros alumnos, otros inversionistas, compartió dos de las propiedades familiares que fuimos a analizar en un bootcamp que hubo, un encuentro que se conoce como el Rancho de Jorge, el encuentro. Y también en el bootcamp de Guadalajara también fuimos a ver una propiedad de Jorge para hacer un proyecto de mini bodegas, ahí lo analizamos. Entonces, esa parte de cómo hacer rentables esas propiedades fue la que te movió a aprender este mundo de las rentas intensivas. Pues sí, fue lo que más me entusiasmó del esquema. Este, y, y bueno, ahí hay que, esa parte no fue tan fácil porque como dices, pues ya estaba como muy arraigada la manera de hacer ese tipo de inversiones, pero bueno, lo que sí pude es hacerlo en mi
en mi proyecto personal. Y, y bueno, creo que eso ha generado mucho la visión y la inquietud de entender los bienes raíces, no nada más como una manera de, como tú dices, de aparcar el dinero, sino también para que generen flujos, ¿no? Y se abren muchas posibilidades porque hay N cantidad de esquemas para poder hacer este, inversiones en bienes raíces, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues recordando, también para todos los que se han conectado ahora, recientemente Jorge entró primero al curso del reto, vive de las rentas en 90 días, después a la mentoría, después incluso siguió varios meses de la mentoría, porque como dije al principio, pues buscaba y buscaba esas propiedades para hacer un proyecto de co-living o de aparta estudios y peinaste muchísimas zonas. Bueno, Jorge es de Guadalajara, creo que no lo mencionamos, y por eso también nos involucramos más. Y bueno, ahora hablará Manuel, porque aquí hay dos personas muy involucradas también en el recorrido de Jorge. Manuel Zambrano, en todo el proyecto de mentoría y en toda la parte de academia, y Emmanuel Morales como personal shopper, que Emmanuel, tú fuiste el que encontró o bueno, no sé quién la encontró, pero la analizaste a fondo la propiedad que finalmente compró Jorge. Y Ujú. después, como Jorge, como dijo ahora, esta propiedad tardó año y medio. Yo también fui a verla. Creo que te faltaba como la sesión que teníamos privada de mentoría y la hicimos ahí, en esa propiedad. Em, y la verdad a mí sí me impresionó porque la calle estaba muy fea, digamos. Aquí no solo la casa estaba fea, sí, la casa estaba bien. De hecho, cuando yo fui, habían robado, ¿no? O sea, Jorge estaba un poco apesumbrado porque era una casa donde vivía gente cuando la compraste tú, y, o sea, estaba habitable, pero después, como estuvo mucho tiempo sola, entraron a robar y robaron la bomba del agua, no me acuerdo qué otras cosas, y ya no estaba tan funcional. Pero bueno, persististe porque querías tener, claro, o sea, todas las opciones que se podían hacer en la propiedad las agotaste, y hasta que tuviste certeza de cuánto te iba a costar la remodelación. Pero bueno, ahora hablaremos del final de esa película. Adelante, Manuel, a ver si puedes Sí, tú también bueno, un poco destacar y preguntarle cosas a Jorge sobre ese proceso. claro que sí. Sí, en el proceso que tuve el placer de acompañar a Jorge, pues yo me acuerdo, Jorge, cuando, primero que nada, cómo salir de la otra propiedad, ¿no, Jorge? Porque la propiedad que tenías en Atemajac, porque en un principio tu idea inicial era hacer el proyecto ahí. Y te quería preguntar el tema de cómo saliste de esa casa, ¿no? O sea, ¿cómo la vendiste? Porque creo que eso no lo has platicado aquí, ¿no? Y fue algo, pues a mí me sorprendió, pues, o sea, se me hizo curioso cómo la vendiste, ¿no? Si quieres comentar antes de, y O sea, después tenías otra platico del... propiedad donde ibas a hacer un proyecto de rentas intensivas y te convenciste de que ahí no iba a funcionar tan bien. Sí, Y así es es un correcto, proceso ¿no? difícil porque muchas veces El, no. el retorno de inversión era bajo, pues no le daba tan alto a pesar de que lo hiciera como parte de estudios. Adelante, Jorge, no sé si quieres platicar esa parte también. Sí, que ahora no estoy tan seguro si hubiera sido bajo o no, ¿eh? Porque me acuerdo que lo hice con números que castigaban mucho el proyecto, o sea, nunca con los números que estoy teniendo hoy en la propiedad. Quizá sí con esos números hubiera sido rentable, pero bueno, el tema es que eh, pues hablé con los inquilinos, que yo la estaba rentando, esos inquilinos ya tenían más de 10 años ahí. Le dije, ¿sabe qué? Voy a necesitar la casa porque la voy a vender. Y eran dos hermanos. Y me acuerdo que la hermana me dijo, no, 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 yo te la compro. Y yo le di el precio de mercado y a precio de mercado me la compró. O sea, no hubo nada que El fue inquilino te la compró. realmente, El sí, mismo sí, inquilino. Buenísimo. Ni siquiera fue, tuvo que salir Ese a es, mercado. ese es un pero, un pero gran fue tip, súper Jorge. fácil, ¿eh? El Fue súper inquilino y tu fácil. vecino son los mejores compradores de la propiedad. La verdad es que fue muy fácil, se vendió a muy buen precio, y todo fluyó muchísimo, ¿no? La verdad es que esa parte a mí me agobiaba bastante, pero fue, creo, la más sencilla de todas. ¿No? Y la verdad es que eso nos ayudó a entusiasmarme más por buscar otra propiedad. Dije, "Ah, si esto ya se resolvió, vámonos a encontrar algo por ahí". Claro, y esta que eligieron finalmente, eh,
¿Quién la encontró? Y cómo? Jorge la encontró, Ajá. pero bueno, no sé, Jorge, por qué no se vendía, porque esta casa no se podía vender y cuando tú llegaste el dueño estaba desesperado, ¿no, Jorge? Y No sé si también quieras comentar no de pudiste eso. comprarla con hipoteca, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Ajá. No, la compré así con recurso completo, pues Con el porque dinero de la otra casa que has vendido. sí, exacto, pero es que no pasaba, no pasaba hipoteca. No Según me, yo, Jorge, era por lo Ujú. de la cocina, ¿no? Que la cocina está en segunda planta, ¿no? Sí, ¿Ah, como que no sí? era, sí, Sí, estaba en segunda planta y tenía Eso es nuevo. una distribución un poco rara, y La escalera no estaba como en un patio, sí, es ¿no? correcto, exacto, también. Sí, sí, la era escalera eso. estaba en el fondo, y pero bueno, El yo pat, cuando la vi, a mí ajá. lo que me entusiasmó más que la casa como tal era la ubicación de la casa. Ujú. Para mí eso, o sea, yo vi que estaba enfrente de una estación del tren y eso, y que había también a escasos metros un paso peatonal que te permitía caminar al otro lado de las vías del tren. Yo dije, no, pues esto, y está en una zona de mucho, ¿qué? De mucho flujo, pues es una avenida muy importante a 5 cuadras. No sé, a mí se me hizo muy atractivo. Ah, pero ya me acordé. La razón por la que, la razón por la que se me hizo súper interesante es porque llevé a un evaluador, a un perito evaluador a la casa. Ay, Pablo, y Oscar, el que, es de los que del equipo, teníamos, ¿no? ¿no? Sí, ¿Mandé? El que teníamos sí, en Oscar, es ¿no? correcto. Oscar, sí. Sí, Oscar. y Oscar ya había hecho muchas evaluaciones conmigo, pero muchas, porque Eras clientazo de él. era clientazo de él. Y entonces le dije, a ver, ven y revísame esta casa. Y me acuerdo que me dijo, Jorge, tú siempre me llevas a casas bien feas. Entonces fue, la vio y todos sus comentarios fueron muy positivos de esa casa. Me dio la evaluación y esa casa me costó, creo que me costó 1.200.000. La evaluación que él me dio de esa casa fue como de 3.400.000. Pero era una cosa que dije, no puede ser que tenga una casa que me la están vendiendo en 1.200.000 y valga 3.400.000. 800, un 800 te costó, ¿no? Según creo recordar. Más o menos. Pero sí, era Sí, pero sí, sí, más o menos era como un 800, unos era un 700. millón y pico, era casi un O cuarenta por sea, ciento, ¿no? Pero sí era estaba bien muchísima, barata, sí estaba bien barata. era Comparado mucho. con lo que te evaluaban. No, perdón, tienes razón. Eran 2 millones, 2.100.000 lo que me costó, pero me la evaluaban en 3.400. Ajá. Entonces yo dije, no, pues esta es, ¿no? Ujú. Inclusive Después, pediste otras evaluaciones, ¿no? Recuerdo que pero no ya te quedaste con la comprada. duda. Ya Pero comprada, ¿eh? ya Ya comprada. comprada fue otro evaluador. No, ese me la mandó al suelo. Ese me la evaluó súper bajo. Dije, ¿qué hice? ¿No? Ahí fue cuando dije, El no, ya tema la de, regué. el tema de las evaluaciones es más arte que ciencia, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Sí. Y Yo, entonces, bueno, ahí tenía yo mucha duda. Por esa situación tuve mucha duda durante el proceso de la realización del proyecto. Pero ese fue un punto bien importante para mí que me decidió, como decir, esta es la ubicación y esa diferencia y la entre el precio que evaluación, me sí, la daban y la evaluación. Y lo que pasa es que la casa está enfrente de una avenida, pues mucho muy tráfico. fea, ¿no? Ujú. Muy transitado, muy Muy transitado. transitada, pero fea. Y una cuadra hacia atrás ya es una zona pues más residencial con jardines, está más bonito y como que yo creo que lo que hizo el evaluador fue agarrar el valor del metro cuadrado de esa zona que estaba atrás y se la puso a esta casa, ¿no? Y otro evaluador fue y me la puso como en Claro, millón que y eso medio, es un algo buen así. ejemplo, Jorge, porque yo he tenido esa experiencia donde te ponen comparables muy distintos y también te hubiera servido para pelearlo en caso del banco. Pero sí, la verdad, yo ahora ya con el paso del tiempo te puedo decir que también me impresionó cuando fui por la avenida. Digo, la avenida es una avenida de muchísimo tráfico y obviamente está al lado del metro. Pero también alrededor tuyo
La mayoría de las casas son de uso comercial, ¿no? O sea, no hay mucho residencial. Sí, Entonces, sobre esa cosa. Ujú. la banqueta, digamos, sí tiene tránsito de gente porque van al tren y demás, pero no es así como una calle donde haya vecinos o gente que viva ahí. Esa fue la impresión que me dio a mí. Sí, digo, la casa en particular sí tiene como tres, cuatro vecinos en la misma cuadra. Y creo que algo que le ayuda a rescatar un poco ¿cómo Eso. me dijiste tú? Me acuerdo cuando fuiste que estaba como muy, ay, ¿cómo palabra usaste? Como muy agresiva o muy, ¿no? Como que el ambiente era muy, Sí, la muy avenida es agresivo. agresiva, sí, 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 sí. sí, pero tiene una pequeña como herradura, o no, no herradura, como una entradita para poder estacionar carros, esa avenida lo tiene poco, pero ahí lo tiene enfrente Ah, de ya, esa ya. casa. Y eso le da un Ujú. poquito de espacio, ¿no? A la casa. Y eso creo que le ayuda un poco. Ok, ¿Qué Oye, dice? Jorge, muy Dime. bien. pero fíjate, o sea, en ese tiempo va Pablo, y te da su percepción, ¿no? De lo que él percibe, de lo que él ve, y va en contra de lo que estabas haciendo, ¿no? O sea, él te No, dice, más ¿sabes bien qué? era, o sea, a mí Ajá, me entraba duda de que si iba a poderse rentar los precios que estaban calculando Emanuel y tú. ajá, Y bueno, y ahí un poco es también pues esa duda, em, Incertidumbre. ¿Qué? ser escéptico un poco de los números de Emanuel. O sea, decir, bueno, vale, una cosa es el estudio ficticio, o sea, el anuncio ficticio, todo eso que había hecho ya Jorge y Emanuel. Y otra cosa es que vayan ahí a ver si, porque claro, tú dices, está al lado de la estación tal, y me decía Emanuel, es que hay muchos interesados del ITESO, que es una universidad jesuita privada en Guadalajara, y digo, ya, pero es ah, que sí. el ITESO va a venir aquí y no le va a gustar. Entonces, yo le decía a Jorge, bueno, pues se me ocurren dos cosas. Una, no modificarla mucho, hacer un co-living barato, y ya, que te vaya dando flujo, porque como había pasado además ya tiempo desde que tenías la propiedad. Y dos, hacer una parte de estudio de prueba. O sea, en lugar del anuncio ficticio, hacer uno solo aquí a la entrada y traer a alguien que sea un poco como el show de Truman. No sé si conocen esta película hace muchos años. Con, con ¿cómo se llama el Con Jim actor? Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey, que sin saberlo está como dentro de un experimento. Entonces, poner ahí a Jim Carrey y que te vaya diciendo los pros y los contras o saber exactamente qué le gusta o qué no le gusta y a partir de ahí tomar la decisión, porque claro, era una inversión grande. Algunos presupuestos que te habían dado para remodelar te costaban lo mismo que la casa, ¿no? Sí. Que suele pasar. Bueno, esta es una foto de la ubicación, están preguntando por ahí dónde está. Es la Avenida Federalismo, que es por donde va el metro de Guadalajara, la línea uno No, y es es al lado de, Colón. bueno, Colón, pero es la misma avenida, sí. La misma Ah, avenida. sí. Y es una de estas casas, no sé si está verde o... La, La estación está No, aquí, es ¿no? la que está a un lado, la que tiene los paneles solares, de hecho, Ok, al esta es ladito. Mosuna ya. Ok. Exacto. Ahora ya tienes la mejor casa en la peor calle. Pero está aquí, o sea, literalmente aquí no sale, pero prácticamente el puente peatonal que dices para entrar a la estación está Ujú. a 100 metros, un- ¿no? sí, una cuadra y Sí, media más o menos, una cuadra y Y media. atrás, como dice Jorge, pues hay calles con árboles, aquí en los parquecitos. O sea, atrás ya sí es una calle más residencial. De hecho, en las casas de atrás, Pablo, muchas casas tienen el jardín de enfrente. ¿Cómo? Algo has comentado sobre eso, Sí, ¿no? la Sobre las colonias. servidumbre frontal, o sea, donde hay un jardín frontal que hace que sea más agradable la calle. Y como me dijo una vez Max Urzúa, que hizo un flipping en una calle aquí atrás, también hemos entrevistado a Max, me dijo, es que a la gente le gusta esta calle porque parece colonia y no barrio. Y fue cuando yo empecé a aprender esos términos. Entonces, una colonia es donde hay más ajardinado, ¿no? Y hay un frente ahí. Eso Ok. también te ayuda exacto, para la zona. Muy bien. Ah, sí, o sea, estaba viendo lo que dices de la acera, ¿no? Que tiene como una bahía con más espacio. exacto. Sí, Muy porque bien. como a 2 cuadras también estaban vendiendo una propiedad, pero esa no tenía esa
bahía, como dices, o esa entrada para estacionar coche. Yo estoy acordándome que el Sí, día que yo fui también llovía, estaba muy desagradable y eso todavía hizo ver la calle como más oscura y más. Aquí está el puente, mira. No, no, Pablo, y siendo honesto, o sea, ahorita que ya está funcionando el proyecto, yo le estoy ayudando a administrar, Aquí está y el sí puente. hemos tenido gente que ha comentado lo mismo que estás diciendo, sí nos han comentado, o sea, a pesar de que se está rentada al 100%, ha habido prospectos cuando van a verla que por la calle deciden mejor no llegar, ¿no? Sí, sí nos ha pasado, ¿no? Que llega dos, tres personas y dice, ¿sabes qué? No me gustó la calle, mejor no voy a llegar. Perfecto, Ah, ¿no? pero antes de ir. Antes de llegar, antes de conocer el lugar, ¿no? O Y sea, los que van. en la primera cita, estoy hablando del prospecto que va a la primera cita, ¿no? Ujú. No, no quiero decir que todo, el porcentaje ha sido mínimo, de 10 uno nos ha dicho eso, pero sí ha pasado, pues también. Porque percibe a lo mejor lo que estás comentando, ¿no? El barrio, la calle así que esté ve muy pintada, pocas casas. Sí, por supuesto, sí ha pasado esa situación, ¿no? También. O sea, no, no lo descarto. Pero aún así, pues el proyecto funcionó. Sí, incluso yo te dije, Jorge, que habría que meterle doble vidrio a lo mejor a las ventanas de frontales. Entonces, bueno, pues porque sí, sé que le diste muchas vueltas al tema de la remodelación. También empezaste en hacerlo por fases, ¿no? Primero hacemos una planta, luego... cuéntanos un poco cómo terminó ese proceso, porque quedó muy bien. Aquí estamos viendo el final de la película. Entonces, sí, pues claro. lo hicimos, sí lo hicimos por fase al final, pero no por temas de rentar, sino para poder aprovechar La hipoteca, o sea, ¿no? yo quería hipotecarla, ¿no? Ujú. Y entonces hicimos la remodelación la hicimos en dos fases, una para que pasara la hipoteca y ya después tener esto que estás mostrando. Y eso fue bastante interesante porque aun cuando, no sé si aquí anda Memo, pero Memo, que es el que me ayudó con el tema de la remodelación, eh, pues Sí, él está Memo dentro de, Santillán, que también hemos entrevistado en este programa y que se sí, dedica a construcción también. él, Construcción. él está dentro de la comunidad y maneja también estos conceptos. A la hora de llevarlo a hacer la primera etapa para que pasara hipoteca, ay, cómo era un tema de discusión. Que decían, no, ya vámonos derechito Va a hacer todo. a hacer todo. Le dije, pues es que no están entendiendo que por un lado, voy a necesitar ese recurso para terminar la casa y no quiero dejar todo el dinero atorado aquí en la casa, ¿va? Eh, Te lo juro que por lo menos una vez a la semana era un tema de discusión ese tema. Yo, pues es que no, ¿por qué no estamos en la misma línea? Pero bueno, al final así lo hicimos y a mí yo estaba muy inquieto con la visita del banco, ¿no? Dije, Ajá. madre, no Pasará, sabía no pasará. exacto. Pero al final todo salió bien, fue el banco, nos dio la hipoteca y ya seguimos con la remodelación. Jorge, sobre todo en esa etapa, tú ya habías hecho los baños, ¿no? O sea, tenías muchos baños hechos, ¿no? Sí, sí, porque la idea era, pues mi idea era, a ver, vamos poniéndole más baños, vamos dejándola o sea, mucho más atractiva para el banco, para que pudiera tener un valor mayor y pudiéramos tener una mejor hipoteca, ¿no? Jorge, era esta, estoy mostrando aquí en pantalla. Es ¿Se ve mi pantalla? La Es la izquierda. verde, ¿no? La Espera, que que está más a la la voy izquierda. a poner otra vez. Ah, la de la izquierda. Es, Oye, es, Jorge, ¿y cuántos eh, baños ya tenías hecho en esa Esa es la etapa? que dice 2408, ¿no? Sí, porque aquí ya habías iniciado, ¿no? Ya se ven unas paredes ahí. Ahí sí. pues ahí, sí, ahí arriba va, ya se ve. Para que vean las flamantes vistas, son estas. Bueno, Ujú. enfrente hay un parque al otro lado, eso no está mal. Eh, Ah, no, enfrente está una unidad deportiva, ¿no? Bastante grande, importante aquí en Guadalajara. y aquí podemos ver en Google Maps el proceso de Jorge cuando la compraste. Ah, no, a ver, esta, ¿así estaba? Así estaba Aquí cuando se la ve mejor. compré. 22. Sí, así era cuando Pero la aquí puedes compré. ver cuánto tiempo llevaba intentando venderla, ¿no? El dueño. No la vendía. Sí, no la vendía. Mira, aquí en el 2001 también estaban las banderitas. ¿Cuánto tiempo llevaba? Ah, aquí Sí, es que también, el 21. A ver, vamos a ir para las otras. Pablo, Aquí. mira,
creo que Llevaba Baños tenía 4 años como, Hicieron vendiendo. un flipping o algo así, ¿no? sí, ¿Cómo, Manuel? Parece como que hicieron un flipping porque ahí se ve como más deteriorada y le hicieron ahí una manita de gato para que se vendiera. Pues Primero no pasaba me pusieron hipoteca. el número No para que pasaba pudiera hipoteca. verla desde el coche. Y mirar. No, pero aquí abajo, sí, aquí está en ventas. En- De hecho, me acuerdo que desde el uno 21. de los planteamientos que tenía Jorge en un inicio era, el plan A, por supuesto, era este proyecto de aparte estudios, y el plan B, si dado caso quisiera salirse, era remodelarla para venderla, ¿no? Para que sí se pudiera vender, porque la había conseguido a muy buen precio. sí, exacto. Ok, aquí hay como un taller. Y algo que yo siempre les digo también es cómo se ve desde la casa hasta el transporte público, donde va a ir. O sea, ¿qué Ujú, flujo va a hacer el inquilino? Este, ¿no? Y recorrerlo a varias horas. Aquí ujú. tú ves, no, este es un puente peatonal para ir al otro lado y aquí Y es ahí donde, está la estación. ajá, que aquí cruzas por el semáforo, ¿no? ¿Por dónde cruzas? Sí, Sí, por sí, el creo que, semáforo creo está. que yo vine caminando aquí a verlo. Ok. Muy bien, bueno, pues ahora en la sesión privada analizaremos un poquito más estos detalles, pero para ir cerrando esta parte, también consideraste, bueno, ¿cómo hago más atractivo esto? Obviamente poniéndolo muy bonito, yéndome a un mercado que por distancia del metro, pues no le va a importar el entorno porque realmente va a venir y va a salir en metro. Y otra idea que tuviste fue hacerla pet friendly, que aunque ahora todavía no han rentado a gente con mascota, la propiedad Ujú. fue pensada desde el principio. ¿Qué decisiones tomaste creo que se hicieron unos patios, materiales para que pudieras admitir inquilinos con mascotas? Y ahí a lo mejor influye que tú conoces mucho el tema sobre todo de los perros, ¿no? Y eres bastante tolerante, yo creo, para Sí, de esto. hecho, en nuestra oficina, donde yo me dedico a la farmacéutica veterinaria y también tenemos un socio que hace alimento para perros. En la oficina, nosotros somos dog friendly, ¿verdad? Y todo el mundo lleva sus perros y, este, no sé, por lo menos diario hay entre 5 y 8 perros en nuestra oficina, ¿no? Entonces es algo que a mí me gusta mucho, que sé que funciona, que sé que ahí hay algo, bueno, a mí me gusta y conozco a, a una chica, ya es amiga mía, que es una experta en temas de manejo de perros y espacios para los perros. Y la invité al proyecto y se me emocionó muchísimo y me ayudó muchísimo a temas de materiales, y más que materiales, que bueno, sí hay que cuidarlo, es un tema de pensar cómo va a ser la dinámica dentro de la casa con los perros, ¿no? Y entonces desarrollamos con ella todo el tema del filtro para el inquilino y el filtro para el perro, ¿no? Porque no es para meter a cualquier perro. Hay que, Metiste en hay que, el buró de perros para checar cuál es su historial. y sí se puso o sea, a ver, algo que lo puede diferenciar o que puede ser como un espacio específico para que se entienda que es pet friendly es un patio que hicimos arriba para que pudieran hacer del baño allá los perros. Y básicamente eso y todo el tema de mm, el reglamento interno, ¿no? Eso es lo que lo hace dog friendly y quizá algunas decisiones que tuvimos a la hora de seleccionar pisos, y materiales en general de la casa. O sea, por ejemplo, Pero, pintura para que se fuera lavable fácilmente o... ¿el qué, perdón? La pintura, por ejemplo, elegiste un tipo de La, pintura que fuera lavable fácilmente, que no se sí, la raspara con pintura. rasguños o cosas así. Y el piso que fuera un poquito rugoso para que no se resbalaran las patas de los perros, ¿no? O sea, que no les hiciera daño el piso resbalo. Estos pisos que son como muy vitropisos, esos Sí, no se recomiendan porque se resbalan oscuro. mucho. Ah. Y hicimos toda una sesión de fotografías con los perros para comunicar también esa parte, pero
Pero Luego además creo que me gustan. ahí estaba yo durmiendo con el enemigo, porque fíjate, el Emanuel siempre Pero a tu administrador no le gustan los perros, entonces no te me, los ha me, rechazado. me incitaba, sí, vamos haciendo López, y a la hora de los trancazos, como que dijo, ay, no, esto no, yo no me lo quiero aventar. Y la verdad es que dije, bueno, ya, lo que quiero es que esto se empiece a rentar y validar que realmente hay gente interesada. Esa era mi principal preocupación. Claro, pues lo tienes como una estrategia adicional. O sea, si quieres aumentar la renta en algún momento, ahora ya sabes cuál es el techo de rentas, que es al que le han tirado ahí. Se está rentando con ese precio. Y si quisieras subirlo o en algún momento tienes problema de ocupación, pues tienes esa carta en la manga, ¿no? De Sí. los, ok. Yo Y bueno, nomás estoy ahora, esperando cómo Emanuel va a decir un día, voy a rentarlo con ¿cómo hacer perros. pet friendly, Emanuel? Emanuel, Emanuel, ¿en cuánto se rentan los estudios? Un promedio de 7,250 es como la media. Ok, 7.000 pesos mexicanos, que son $350 el promedio. Ajá, Está muy bien para esa zona y para el espacio. sí. Eh, Que en perfecto. dólares serían como $350, ¿no? Más o menos. Sí, 350. Bueno, entonces hemos mencionado varias cosas, bueno, Jorge, en el proceso. Una fue el tema de, bueno, como tuvo que comprar la propiedad de contado porque no pasaba hipoteca y porque había vendido otra propiedad, entonces su dinero, digamos, lo metió en la compra. Pero después, no sé si todos los participantes conozcan este método, que es una hipoteca de liquidez, pero es el método que llamamos BRRR, que se llama en inglés. Y una hipoteca de liquidez para poder continuar con la propiedad. Esa fue la técnica que yo utilicé en Toledo Suites. De hecho, hay un video, este es el video 135. Y aquí, bueno, aquí sale Brian Lemus, que es otro constructor también de rentas intensivas, y me pasó exactamente lo mismo que decías, Jorge. Se enfadaron mucho porque terminaron una obra y hubo que ponerlo bonito para el banco y luego otra vez volvimos a deshacer todo y además tuvimos que parar durante un mes y pico, casi dos, creo, hasta que mandó el banco el evaluador, se firmó la hipoteca y todo el rollo, no se podía tocar nada. Entonces sí fue mucho más lento el proceso y sí sentimos que, que hubo que deshacer muchas cosas. Acá fíjate que se prestó el proyecto para no tener que deshacer muchas, prácticamente nada. O sea, sí lo pudimos como seguir como si nada. eh, Tuvimos que parar como un mes para todo el proceso de la hipoteca, pero la verdad es que en temas de tener que destruir lo que se hizo, casi no hicimos, tuvimos que hacer eso, fíjate. Y de hecho, nomás Lemus fue el que me hizo el proyecto de la casa, ¿no? Sí, Toda sí me la- acuerdo que probaste con todo tipo de... digo, él hizo como eh, las divisiones, ¿no? El layout que iba a ocurrir. Así es. Sí. Ok, bueno, entonces hiciste la rehipoteca. ¿Cuántas unidades hiciste finalmente? Que eso creo que no lo hemos mencionado. 10. 10, muy 10 bien. en un terreno de 69 metros cuadrados. Oh, Tres muy bien. niveles. Sí, es un poco como Toledo Suites que tiene 12 también en un terreno parecido. Son tres plantas, ¿verdad? Sí. En la tercera planta hicimos 4 habitaciones. Y también utilizaste el material este EPS de construcción ligera en la última planta, ¿verdad? Para no tener que meterle tanta estructura. Sí, y mi tema principal era, yo tuve la experiencia de vivir en un departamento donde las paredes eran de tabla roca y no Sí, me gustó nada, ¿no? sí, Entonces sí. dije, no, yo no quiero meter tabla roca aquí. También fue un Entendido. tema de discusión, pero al final creo que también Memo le gustó el material. Perfecto, muy bien. Pues, y no tienes fotos del proceso, ¿verdad? Porque se ve todo muy bonito al final. Bueno, que nos hayas compartido. Eh, No, sí tengo, híjole, pero ahorita no sé dónde las tengo, pero sí tengo, no, tomé miles de fotos del proceso. claro, Pero me acuerdo, la casa tenía la escalera hasta el fondo, ¿no? Y yo me acuerdo que sí, eso
eso no ayudaba mucho la distribución y en lo que, pues en lo que tú enseñas, ¿no, Pablo? Entonces, para mí siempre fue un tema de traerme la escalera hacia el frente y se prestaba porque la propiedad aparentemente en su diseño original tenía la escalera al frente. Entonces, los techos, solamente había que tumbar un techo porque el otro estaba ya armado para la escalera. Y, y esa era como de las acciones más retadoras del proyecto, pues tenía que traer nuestra escalera hacia el frente, tumbar techo, pero creo que quedó mucho mejor así como la tenemos. O sea, al final no la tuviste que mover, ¿no? No, sí, sí la movimos. Ah, la moviste Hasta, al frente. sí, al sí, frente. Ok, Ujú. ok. sí, Sí, sí sí la me acuerdo movimos. que... sí, sí, o sea, sí me acuerdo de ese espacio como más alto, ¿no? Tenía como una doble altura en alguna de las habitaciones del frente. Exacto. Ujú. Sí. Bueno, pues quedó muy bien el proyecto. Y bueno, aquí se ve con mucha iluminación también natural, Ujú. que ese es el problema. Porque ¿cuánto mide de frente la casa? 7. Sí, no está mal. Aquí hay un video. Pues sí, Sí, ese es el, como ya quedó. es el de promoción, ¿no? Sí, ese es el de promoción, exactamente. Ok, muy bien. Y por Pero ¿te último, fijas cómo ujú. Emanuel ni siquiera utiliza las fotos que hicimos de los perros? O sea, Es que estaba dividido en dos secciones, el de mascotas y el de no mascotas. no lo quiere rentar a las mascotas este hombre, chido. Pero ahí, Emanuel, por ejemplo, si lo rentaras con mascota, ¿cuál sería el plus de mascota, digamos, que podrías cobrar sobre Es que esos mira, y pico? yo veía que, o sea, cuando lo lanzamos, más o menos la gente está dispuesta a pagar 1,000, 1,500 pesos más por la mascota, ¿no? Mm, Y no, el depósito en un principio queríamos pedir un doble depósito, pero pues realmente no, nadie pagaba un doble depósito, ¿no? O sea, máximo mm. te pagaban 20% más de depósito. Entonces un día fueron a una sesión de fotos y tomaron las fotos de los perritos y todo. Y cuando se bajaron, pues la muchacha amablemente, la que hizo la sesión de fotos, pues nos tomó unas fotos de las colchas, ¿no? De cómo quedaban. Y pues las colchas quedaban manchadas, ¿no? Algunas mojadas de las babas de los perros y todo eso. Y dije, no, pues si eso es nomás para la sesión de fotos que va a ser cuando ya empecemos, ¿no? Y que O te traen a sea, los niños bien portados para las fotos. exactamente, me trajeron a los niños bien portados, imagínate cómo hacen los no bien portados, exactamente. Entonces dije, bueno, a Jorge le urge rentar, ¿no? Porque cuando ya me pasó el inmueble, como a todo mundo, pues obviamente ya le urgía, ¿no? Dice, a Jorge lo que le interesa saber es que sea, si funciona o no funciona, ¿no? Porque pues, realmente todo era empírico, o sea, teníamos un Sí, estudio de mercado, ya había invertido un montón de dinero, pero no tenía ni una sola renta en ese momento, ¿no? claro. Entonces dije, bueno, yo me voy a ir por el lado, por la autopista, que sé que funciona, sé llegar rápido al punto, del punto A al punto B, entonces dije, pues yo le voy a ayudar a la manera que yo sé, para que vea primero que sí funciona, ¿no? Entonces, pues nos pusimos a rentar de la manera más sencilla de lo que yo sé, es decir, sin mascotas, y demostrarle que sí funcionaba, ¿no? Entonces, ahorita que ya está rentado, pues ya será un tema a ver ahora sí, ¿no? El tema de las mascotas, ¿no? Ver qué tan viable es, qué tan rentable pudiera ser, ¿no? Subir el precio, ¿no? Y a lo Ok, mejor romper ese techo de renta que a lo mejor es imaginario, ¿no? Porque todavía también no lo hemos utilizado como tal, ¿no? Esos claro. son, No, pero es interesante lo de los 1.500 pesos adicionales, que son unos $75 por mes, porque, ajá, por ejemplo, también decimos que cuando se renta a dos personas, pues hay que subirle alrededor de 1.000 pesos, ¿no? $50. Entonces, va un poco por ahí lo de la mascota, ¿no? Casi es como es una prima. correcto. Sí. Sí, Ah, porque intentamos rentarlo un poco más caro, pero no se movía tanto, ¿no? No se claro. movía tanto. Si no, ya empiezas a llegar a un techo de rentas donde si estarías hablando 2.000 pesos más, 9.000 y pico, pues empiezas a llegar a gente que ya necesita coche, que necesita más espacio, ¿no? Sí, es correcto. Y Sí, si tienes coche también te puedes mover a otras zonas. Además, una persona con mascota podría, es un poco como los niños, ¿no? Vamos a hacer lo posible porque estén bien ellos, ¿no? Me voy a ir a una zona donde a lo mejor hay un parque enfrente o hay una escuela buena y a mí no me gusta, pero es por ellos, ¿no? Y lo mismo con mascotas que podrías, si tienes coche, pues te puedes mover a más lugares.
Y eso es un poco el techo de rentas del coche, ¿no, Emanuel? Que más o menos lo hemos encontrado por ahí en torno a 10.000 pesos. Si es correcto, Pablo, tal cual así lo estás diciendo. Precisamente, ayer estaba viendo una propiedad, ¿no? Y la propiedad valía 5 millones de pesos, Pablo. Y querían ver si podían rentarlo un estudio en como 18,000 pesos, una cosa así, pero caes a lo mismo que estás diciendo. O sea, el techo de renta es el techo de renta, ¿no? Y ya una persona que puede pagar más de 10,000, 12,000 pesos, 15,000, pues ya obviamente va a buscar un lugar con estacionamiento, ¿no? O sea, eso es lo prioridad para ellos, ¿no? Y si no lo tienes, pues obviamente va a buscar una casa, ¿no? Porque ya trae el auto. Ok. Muy bien, bueno, pues vamos terminando esta sección con Jorge, ahora haré algunos anuncios y después vamos a la sesión privada para entrar. Me están llegando algunas preguntas más técnicas sobre números y demás, pero pues me gustaría concluir, Jorge, un poco después de este camino. Yo sé que ha sido un gran parto, digamos, esta propiedad, porque tardaste mucho. Yo, porque analizaste, no sé si así a ojo, yo creo que analizaste como entre las que hiciste en escritorio y las que llevaste a mentoría y fuiste a ver, yo creo que por lo menos 100 propiedades, ¿no? Como mínimo. Y en ese Gracias. proceso también tuviste que descartar y aprender muchas cosas. Eh, ¿qué recomendarías a otros que están en ese proceso actualmente? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿vas a hacer otra? ¿Vas a hacer otro tipo de propiedades? ¿Cómo te ves hacia adelante? Mira, de la primera yo creo que hay dos factores. Uno, el que estás aprendiendo y estás como empezando a conocer, pero también el miedo de aventarte a hacerlo, ¿no? Porque pues es desconocido. Y entonces creo que una manera de refugiarte en no poner acción es pues buscar, ¿no? Buscar, buscar, buscar y estoy haciendo algo, pero no estoy poniéndole acción. Entonces ahí es decir, a ver, si ya estás en esto y lo vas a hacer, no le des tantas vueltas y métele, no, no, tu primera propiedad no tiene que ser perfecta, ¿no? El chiste es tener la experiencia y como dicen ustedes, o sea, es difícil, muy difícil que en bienes raíces no te vaya bien, pues, ¿no? Entonces, como Mm, que siento que yo tardé mucho por temor, por miedo, por no querer meter la opción. ¿Y qué sigue? Pues fíjate que ahorita me he volcado más a esto que les platicaba de nuestra, o sea, como familia que tenemos varias propiedades que no producen, o sea, como que me he volcado más a hacer una depuración y que estén produciendo estas propiedades, ¿no? No claro. tanto en lo De hecho, una personal, de pero las que nos pues llevaste a ver cuando hicimos el mini bootcamp es en Camino a tu Rancho, ¿no? Estuvimos ahí dando muchas ideas. sí, particular ha generado muchos problemas, pero mi padre está muy metido a que tiene que ser lo que él quería que fuera. Pero hay otras propiedades que no están produciendo nada y que ahorita estamos ahí buscándole cómo hacerlas rentables, ¿no? Y creo que por ahí va un poquito esta idea de que los bienes raíces no nada más son para aparcar el dinero, sino pueden producir y pueden generarte un flujo. Eso es la Claro. parte que se me hace bien, bien interesante. Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge. Aquí de las preguntas que han llegado hay una importante, yo creo que es ¿cuánto fue el costo de remodelación en esta propiedad aproximadamente? Aproximadamente, yo creo que fueron, mira, creo porque tengo ahí un gap que no me he sentado a bajar los números, pero más o menos 3 millones de pesos le Incluido el mobiliario. Sí, ya todo, todo Ok, completo. muy bien. Entonces, tienes 10 unidades. Bueno, ahora haremos los números en la sesión privada. Pero tienes 10 unidades que se rentan como en 7.300 de promedio y hay que pagar los gastos, obviamente. Entonces, si el ROI que has calculado que te da, si está por encima del 10%, ¿no? 10, 12. Sí, Sí, según yo está como por ahí del 10 11. O ok, sea, muy bien. no, Que esto es muy importante porque por eso insistimos en que los números te den un ROI de, pues mínimo, yo diría mínimo 12, 14 en papel, porque luego en la realidad, pues se pueden incrementar los costos de construcción, puede haber errores, problemas.
y tienes ese margen, ¿no? Y si arrancas con un 10-11, después hay margen de ir creciendo, ¿no? Tanto en ingreso como en reducción de gastos, y en este caso tienes la carta de la, de las mascotas. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, y todos aquellos que estuvieron en el rancho de Jorge, si se acuerdan que ahí con las vistas de los agaves, vino mucha gente, fue hace un par de años. También los que estuvieron en el bootcamp de Guadalajara, que fuimos a analizar la propiedad en la calle Mezquitán, y la de Jorge, que estaba en una avenida grande y tenía un montón de cosas de archivo, digamos, y de bodega. Y también la analizamos como para mini bodegas en ese proyecto. Y este tema del miedo que dijo Jorge es muy importante, ahora lo mencionaré otra vez, pero al final es un proceso que tenemos que seguir cada uno, de autoconvencimiento personal, familiar, y en unos tarda más tiempo, pero no es, tampoco hay que forzarlo, ¿no? Porque en el fondo al final tienes que vivir con el proyecto, tienes que creer en él y tienes que sacarlo adelante, ¿no? Entonces, este fue el recorrido de Jorge. Jorge, muchas gracias por abrirte a compartirlo, y estoy seguro que ayudarás a muchos con tu testimonio. Un Pues gusto. muchas gracias, Jorge, y un saludo a tu esposa. Perdón que ahora no recuerdo su nombre, pero ahí la conocí bien. Rocío, sí, claro, A Rocío. Rocío, sí, estuvimos juntos en Raleigh, también en el club que hicimos de los billonarios, y fuimos con el equipo de Javier Hinojo en Raleigh. Muy interesante ¿Y en la... Cancún también te acuerdas o qué era? Ah, verdad, también el buque de Cancún, es verdad. Sí, sí. Sí, ya ha habido muchas aventuras. Que ahí, por ejemplo, ¿te acuerdas en Cancún? Me acuerdo que en Tulum y Cancún, eh, yo insistía mucho, porque acabamos de terminar Smart de Paz Tulum, insistía mucho que era un proyecto que estaba diseñado desde la cama. Habíamos empezado desde dentro hacia afuera. Y tú me acuerdo que dijiste que te gustó mucho toda esa reflexión, ¿no? De aprender Sí, a cómo diseñar espacios desde el interior de la unidad hacia afuera, ¿no? Y no al revés. exacto. Muy bien. Bueno, pues voy a hacer algunos anuncios y ahora volvemos a la sesión privada. Aquellos que tengan membresía en ViveRent podrán entrar, y aquí vamos a ir despidiendo de la sección pública. De los anuncios, tenemos un nuevo lanzamiento precisamente en una de esas dos propiedades que vimos en el Bootcamp de Guadalajara, Mezquitán. Vamos a lanzar Smart de Pass Mezquitán, aquellos que conozcan ese proyecto, que también, por cierto, el proyecto original iba a ser para mascotas, iba a ser pet friendly. También decidimos, bueno, más bien lo que pasó fue que Viverrent cambió muy rápido, y lo que iba a ser una remodelación de una casa vieja de adobe muy grande, pues realmente no merecía la pena, y decidimos tirarla y hacer un edificio, y llevó un tiempo, pero ya estamos listos. El 26 de agosto a las 7 p.m. Les esperamos, y pueden entrar a viverrent.com. Ahí en la primera sección de la página web siempre viene el registro al siguiente lanzamiento. Y aquí este proyecto no es muy grande, y lo que nos ha pasado también, lanzamos el mes pasado Smart Depas Monterrey y ya se vendió todo. Entonces, este tampoco durará mucho. Bien, el otro anuncio es el Magno Evento Inmobiliario, que este año se va a llamar, a partir de ahora se va a llamar el Vive Magno Evento Inmobiliario, que lo organiza ya Vive Rent junto con las empresas de Luis Ramírez, Legal Global Consulting. Pueden entrar a viverrent.com/magno, y el gran invitado estelar es Oso Traba, que yo creo que casi todos ustedes conocen, el líder del podcast y del programa Cracks, y también Shark Tank. Entonces, Oso Traba precisamente nos va a hablar. Él nos ofreció varios temas que trabaja para su plática, y elegimos el del miedo. Ahora que dijo Jorge lo del miedo, yo de todos los que vi que trabaja sobre desarrollo personal e inversiones también, ese me pareció muy útil. Entonces, él nos va a hablar sobre los miedos que nos detienen y cómo el miedo es importante. O sea, es un mecanismo de protección que tenemos, pero y también de impulso, porque por miedo hacemos muchas cosas que si no, no las haríamos. Entonces, nos va a hablar de esto en relación al mundo de las inversiones. Y también tenemos de invitados
a Gene Towell, que es el director de Softec, que es la principal empresa de estudios de mercado en el sector inmobiliario y son los que tienen los datos al día. Ellos refrescan todos sus estudios de mercado de las principales ciudades mexicanas cada 3 meses y nos va a hablar de cómo está el mercado inmobiliario por zonas, qué zonas son las más calientes, dónde conviene más invertir y dónde no. Luis lo llama el profeta inmobiliario, porque además Gene lleva 30 años en este tema y él ha vaticinado muchas de las cosas que luego han pasado. Por ejemplo, el crecimiento de la zona de Playa del Carmen y después Tulum, en Tijuana, en muchas ciudades, ha vaticinado por dónde va a ir el crecimiento. Alberto Peláez, que aparece ahí arriba junto a Luis Ramírez, que es un periodista que también nos va a hablar del momento geopolítico en el que vivimos, momento de incertidumbres. Y bueno, pues estamos Eduardo Aguilera y yo, que también vamos a hacer unas ponencias, Lorena Goca y otros invitados. Este año el Vive Magno el boleto tiene un costo nominal de entre 3.000 y 5.000 pesos, pero este año no vamos a como, digamos, hay más demanda que asientos. Va a ser en el World Trade Center, por cierto, en la Ciudad de México. El año pasado tuvimos una mala experiencia con el Teatro Telcel, que no voy a explicar del todo, pero para aquellos que estuvieron y tuvieron que sufrir esa mala experiencia, nada más decirles que va a ser en el World Trade Center. Y este año hemos decidido no cobrar la entrada, pero va a ser por invitación. Entonces estoy haciendo esta invitación de manera privada aquí a los que están madrugando hoy en el webinar Mastermind. Entonces, Manuel, pueden entrar aquí a viverren.com Magno y ahí pueden registrarse, ¿verdad? Sí, es correcto, Y Pablo. Pueden darle clic ahí al enlace y les va a mandar por ahí a un formulario donde se pueden realizar su registro. que nada más solamente se pueden registrar 2 personas, de una persona con un invitado. Y esta invitación que hago ahora aquí a este club, al club, digamos, Vive Rent Mastermind, y no va a estar abierta más tiempo, o sea, porque no podemos llenar el auditorio con gente que no está en este grupo. Entonces, aprovechen hoy y después se va a cerrar ese link y después el que quiera tener alguna invitación tendrá que pedirla de otra manera. Ok, vamos a entregar también unos premios a inversionistas y a alumnos de ViveRent que han ido construyendo su portafolio con puertas, con tickets de inversión. Entonces, para reconocer ese trabajo también lo vamos a hacer aquí público. Entonces, recuerden, reserven 8 de septiembre y la anterior les dije 26 de septiembre el... ¿cómo pasó aquí mi presentación? Porque se fue 26. al enlace, lo tenía ahí vinculado, Ok. pero Eh, un momentito. 26 de agosto, el lanzamiento de Mezquitán y el Magno Evento 8 de septiembre, Ciudad de México. En cuanto a la oferta educativa, también tenemos los cursos ViveRent, que puedes entrar a viverrent.academy. La comunidad School, les recuerdo, School es SKWL, school.com/ViveRent. Tenemos ya ahí cerca de 1.000 miembros que participan y donde hemos metido pues cursos gratuitos, grabaciones. Una parte del curso del 3x3 la puedes tomar aquí también y puedes participar, ir subiendo de nivel y contribuir a la comunidad. Además de que tiene procesos de premios y de gamificación. Ahí vamos a poner también las invitaciones del Magno Evento y puedes entrar al curso completo 3x3 desde 2.980 pesos en Viverrent Academy Diagonal Crece. Y el reto vive de las rentas en 90 días que profundiza en nuestra metodología Liberar, que es la misma que siguió Jorge cuando empezó. Es un curso que originalmente era de 2 días, ahora lo puedes hacer a tu ritmo, tiene más de 20 horas de material, muchas herramientas de alto valor, la herramienta, el estudio de mercado PEM, la herramienta ERPI y el CER y la auditoría de activos, esas 4 principales herramientas siguen siendo
lo máximo, no hay nada parecido. Todo el mundo me sigue diciendo, me encuentro cada vez más gente en aeropuertos, en lugares que me dicen, me cambió la vida el curso, esta herramienta, este tip, que parten un poco de esa metodología y me ahorró años. Eh, Ayer y antier tuvimos un evento de ventas aquí en Guadalajara, presencial, y me encontré con dos alumnos inversionistas que han tomado el reto de 90 días. Están ahí dando vueltas a propiedades. De hecho, me enseñaron algunas que estaban evaluando, pero me decían, bueno, pero es que la verdad, eh, alguna de estas propiedades pues me va a dar un 12 un 13%. Pues para eso prefiero meterlo en Viverrent, en un proyecto que algunos tienen rentabilidad garantizada del 12% durante algún tiempo. Y bueno, lo importante es pasar por ese proceso, ¿no? Que al final decidas invertir tu dinero en otro lado, el proceso de búsqueda es algo que se aprende tanto que yo sigo haciéndolo, aunque no necesito buscar propiedades, sigo buscando y se las paso a Emanuel y a otros. Es un poco Emanuel como, ¿sabes qué? Ya saben que me gustan mucho las analogías. El otro día mi gato cazó un pájaro y me lo trajo. Y, y entonces digo, a ver, ¿qué le moverá al gato a seguir cazando pájaros si no lo hace por comida, ¿no? No lo sé por comida. Entonces, Exacto. es lo mismo que siento, ahí me siento identificado. Veo oportunidades y busco sin necesidad de comerlas. Muy Eh, buena analogía. bueno, pues es un hábito, ¿no? Que es muy útil. Además de reconfortante. Y tenemos el reto de 90 días en 8.500 pesos mexicanos, $425, también en viverrent.academy/crece. Y ahora vamos a la sesión privada, que puedes acceder a ellas a través de estas membresías, Viverrent Academy/membresías, donde hay varios niveles y el nivel más básico, que es de 99 pesos, el estándar, también te da acceso a esta sesión privada, las grabaciones, todas las grabaciones hacia atrás, los programas de radio y las entrevistas, y también puedes proponer entrevistados para nuestros programas. Y te va a llegar la Viverren Planner, la agenda para la libertad de agenda. Muy bien, bueno, pues vamos a la sesión privada con Jorge. Muchas gracias, Jorge. Pablo, Aquí, Pablo, mira, ya me compartieron las fotos y los videos de la sesión fotográfica. A ver, ok, voy a robar un vamos. poquito pantalla Nada más iba a para cerrar. comentar que la foto que pusiste aquí con inteligencia artificial intentó reproducir a Jorge, pero salió otro. Es que estoy viendo. Ok, ese es el. La sesión Es la fotográfica, Pablo. sesión. Son perros pequeños. Ah, no, ese está más grande. Hay de todo, hay de todo. Cuando me vi con muchos perros ahí dije, ching, el reto es grande. No, yo creo que entonces, o sea, es más bien tendrías que meter un presupuesto alto para mantenimiento. Sí, eh, es lo que se me ocurre, ¿no? O también alguien estaba preguntando por aquí en el chat si no convendría hacer una parte de. Ah, ese es el patiecito. el paticito para Ajá. las necesidades. Y si no convendría eh, que hiciera una sección que si tuviera para perros, por ejemplo, una planta y otras no. Podría ser una idea. Pero Sí, obviamente también. los que vivan en las otras plantas, pues tienen que ser tolerantes a mascotas. O tiene que ser gente Es que. correcto. Ujú. Sí, se puede limitar por peso, ¿no? Y raza, el tipo Sí. de. Y sobre todo el perro, pues obviamente se le hace un filtrado. Se le hace un filtrado, entonces para que pueda estar ahí, pues tiene que ser educado, ¿no? Un perro educado. Tiene que tener secundaria en la escuela de perros. Es correcto, Pablo. Su O- certificado de bien portado. o al menos 700 puntos en el buró de perros para poder entrar. Muy bien. Mínimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a Rocío de nuevo y ahora nos vemos en la sesión privada. Muchas gracias a todos. Y, bueno, perdón, se me olvidó un anuncio importante. Este es el webinar 167 y después
Después de 8 años llevamos, ¿no, Manuel? Siempre pierdo Sí, la cuenta. No, pero más o son, menos. no, empezamos en el ¿7? 18, 7 años y pico. ¿7 años? Ajá, y casi 170 webinars. Hemos decidido tomarnos unas vacaciones aquí los organizadores del webinar. Entonces, vamos a hacer el último webinar de esta temporada de 7 años. En el magno evento, precisamente, será el webinar 170 y ahí lo grabaremos en vivo. Entonces, esperamos contar con ustedes también para la grabación del webinar 170, que será una despedida de esta temporada. Así es, Pablo. Muy bien, pues sé que lo decimos con una lagrimilla, pero necesitaba comunicarlo. Sí, así es, Pablo, pero es parte del proceso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Espero que no nos pase como a Ozzy Osbourne en Black Sabbath, que hizo su último concierto. Dijo, ya con este concierto me despido, y se murió al mes siguiente. Pero, Cálmate. eh, pero bueno, Esperemos que no. es una etapa que consideramos que hemos cumplido, bueno, con creces el objetivo inicial. Y bueno, ahora no voy a profundizar, ya en el siguiente webinar podemos profundizar un poquito en todo lo que hemos logrado, sobre todo aquí en Manuel y yo, que son los que hemos estado al frente durante 170 domingos. Sí, así es. Muy bien. Bueno, entonces, por supuesto, Manuel ya me confirmó, pero Emanuel no lo sabías. 8 de septiembre ahí tienes que estar en el World Trade Center y esperemos tenerles a todos ustedes, los asiduos, ahí también presencialmente para grabar ese webinar de despedida. Muchas gracias a todos. Buen domingo. Gracias, buen Gracias. domingo. Gracias. Hasta luego. Pablo, tú cierras la sesión porque eres el host. Sí, Gracias. vamos a la sesión privada, por favor. Todos los que Sí. tengan membresía pueden entrar a buscar el link.